Hola, soy Luis Gerardes, estudiante de la Universidad Fermín Toro. En este momento estoy haciendo el video para la materia electrónica 2 con el profesor Eric, donde estudiamos el comportamiento de los amplificadores operacionales inversores y no inversores. En la actividad 1 nos pide que diseñemos un amplificador inversor de ganancia 0.4, un amplificador de ganancia 4 no inversor, y nos pide que conectemos el amplificador inversor de ganancia 0.4 una señal de 1 voltio pico con 100 Hz senoidal y conectemos la salida del mismo al amplificador no inversor de ganancia 4. En este ejercicio podemos tomar... Okay. Decimos entonces que el amplificador operacional no inversor está compuesto por varias... La configuración de este amplificador operacional está compuesto por varias partes. Aquí podemos darnos cuenta de la entrada de la alimentación del amplificador. Podemos observar los 12 voltios del VCC y menos 12 voltios del VCC negativo. Aquí podemos alimentar el amplificador para que funcione de manera autónoma. Estos tienen que ser valores DC, corriente continua. Aquí podemos observar también que la entrada no inversora del amplificador está conectada a tierra. Aquí podemos ver que la entrada del amplificador está conectada a su vez con la fuente, a su vez en serie con una resistencia de 1K que tomamos como referencia. ¿Para qué? Para sacar la ganancia que nos piden en el enunciado del ejercicio. La ganancia que nos pide el enunciado nos dice que la ganancia es 0.4. Para esto vamos a tomar una resistencia de 2.5K. Entonces decimos entonces que 1K entre 2.5 nos da 0.4, que es justamente la ganancia que nos pide aquí. Esto lo tomamos de la fórmula del amplificador operacional, la fórmula de la ganancia del amplificador operacional inversor, que nos dice que RF entre RI, el negativo de la fórmula solamente de referencia debido a que las resistencias no tienen polaridad. Entonces decimos entonces que la ganancia es 0.4 y para esto tomamos una resistencia de entrada de 1K y una resistencia de retroalimentación de 2.5K. Esta resistencia de retroalimentación es la que nos devuelve la señal de manera que se pueda amplificar, y en el resultado, en el voltaje de salida, podemos observar la amplificación. Este amplificador inversor tiene dos funciones. La primera es amplificar, como ya lo sabemos, y la segunda es invertir la señal, o sea, desafarla a 180 grados, que lo podemos observar aquí en la gráfica. Vemos cómo se desafa la señal 1 de la señal 2, exactamente en 180 grados. Aquí podemos observar la configuración. Pusimos 1 voltio pico y se amplifica casi 3 voltios pico, y está desafado a 180 grados. Esto es parte del primer ejercicio. Luego procedemos con la segunda parte del ejercicio. Nos pide que diseñemos un circuito de un amplificador operacional de no inversor de 4 dB de ganancia. Para esto decimos que la fórmula de la ganancia es R1 más R2 entre R1. Tomamos como referencia R1, decimos que el R1 es de 1K más 3K entre 1K. Nos da 4 voltios. Entonces decimos de 4 nos da 4. Entonces decimos que la resistencia de entrada, le llamaremos R1, va a ser de 1K, y nuestra resistencia de retroalimentación será de 3K. De esta manera podemos obtener los 4 dB de ganancia.
podemos observar que la estructura del amplificador operacional inversor es parecida al amplificador operacional inversor, pero la diferencia es que la entrada no tiene resistencia y que está conectada directamente a la entrada no inversora, y que la resistencia de entrada, que le llamamos el R1 o RI en el circuito anterior, está conectado a la resistencia de retroalimentación, de manera que aquí se vea la inversión. Conectamos el osciloscopio respectivamente y aquí podremos observar la gráfica del comportamiento del osciloscopio y nos podemos dar cuenta de que lo que le pusimos un voltio pico a una frecuencia de 1 Hz, aquí podemos observar cómo se amplifica y no ocurre lo anterior, que era que se desafaba a 180 grados, sino que se mantiene en fase las dos señales. Con esto hacemos los dos amplificadores. Ahora procedemos a conectarlos como nos pide en la práctica, en el enunciado. Decimos entonces que conectamos la salida del amplificador operacional primero que hicimos, que nos daba una ganancia de 0.4. La conectamos a la entrada no inversora del amplificador operacional, que nos daba ganancia 4. Dejamos la misma resistencia, la misma configuración, y conectamos la entrada del osciloscopio, la entrada del voltaje, el osciloscopio canal 1, la salida del amplificador al canal 2 del primer osciloscopio, la entrada del primer de la primera señal del amplificador 2 al osciloscopio canal 1 y la salida al osciloscopio al canal 2. Procedemos entonces a visualizar el funcionamiento del amplificador. Acá podemos ver que lo que comienza como una señal de 1 voltio pico es amplificada hasta casi 3 voltios pico en el primer amplificador. Luego más adelante lo que podemos observar que es casi 3 voltios pico, podemos ver que se amplifica hasta 12 voltios pico. Lo que podemos observar el funcionamiento de los amplificadores, podemos aquí ver que la entrada está en un ángulo de fase, la salida está en un ángulo de fase relativamente desafado a 180 grados con la señal de salida. Y aquí podemos darnos cuenta que no hay desafe entre ellas y solamente se amplifica con una amplitud mucho mayor porque aplicamos la fórmula de una ganancia mucho más alta. Hay otro concepto que nos pide que estudiemos y nos pregunta que es tierra virtual. En el primer amplificador operacional inversor podemos observar que se aplica un voltaje positivo a través de la resistencia de entrada, RI, y a la entrada del amplificador operacional negativo. Se proporciona retroalimentación negativa mediante resistencia RF. El voltaje entre las entradas positiva y negativa es casi igual a 0. Por lo tanto, el terminal de entrada negativa también está en 0 voltios. De modo que la potencia de tierra está en la entrada negativa. Por esta razón, la entrada negativa se dice que es una tierra virtual.